Entrevista, en Presencia Universitaria por la tarde. Vamos rápidamente con una entrevista y en esta tarde le damos la bienvenida a Sandra Martínez Peña. Ella es investigadora de la organización México Cómo Vamos y nos va a contar cómo le fue al país en este cuarto trimestre, en el último trimestre del 2022. Y le damos la bienvenida en esta tarde. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, un gusto saludarles. Gracias. Que nos cuentes, bueno, después del tema de la pandemia, evidentemente pues hubo una afectación en todos los sectores económicos. 2021 fue un año en el que pues empezábamos apenas a recuperar las actividades. 2022 pues ya plenamente, después de la primera parte de 2022 pues ya se empezaron a retomar todas las actividades. Ya no hubo prácticamente cierres y empieza una recuperación de la economía. ¿Cómo nos fue en el 2022 y sobre todo ya en el último trimestre del 2022, Sandra? Claro que sí, pues miren, con los datos publicados por el INEGI al cuarto trimestre de 2022, pues observamos que la economía muestra un avance trimestral de 0.5% respecto al trimestre anterior y también pues crecimos 3.1% anual. Esto fue incluso mayor a la estimación oportuna del PIB, que estimaba un crecimiento de 3% en 2022, y también este dato pues fue ligeramente superior a lo que se esperaba en las encuestas de los especialistas, por ejemplo la encuesta Banjico, que realiza a especialistas de economía del sector privado, que pues pronosticaban un crecimiento de 3%, entonces pues 2022 ya con estos datos muestra que fue de 3.1%. Una cuestión pues que se ha resaltado es que pues el nivel alcanzado del PIB en el cuarto trimestre de 2022 pues registra un nuevo máximo histórico. Habíamos observado un pico en el tercer trimestre de 2018 y ya con cifras revisadas observamos que hubo nuevamente un pico en el primer trimestre de 2019, pero pues aún así el del cuarto trimestre de 2022 es un nuevo máximo histórico que incluso supera en 0.03 puntos porcentuales al pico del trimestre de 2019. Entonces, pues unos puntos claves para entender o para destacar, pues, qué representan estos datos. Pues observamos distintos niveles de recuperación en los sectores, pues hay algunos que siguen rezagados y que incluso iniciaron una trayectoria descendente pues antes de la pandemia, como es en el caso de la construcción. Entonces, en este aspecto, pues observamos que las tres actividades económicas mostraron avances tanto trimestrales como anuales. Por ejemplo, en el caso de las actividades terciarias, se observa pues un crecimiento un poco menor al estimado en la cifra oportuna, que esperaba un avance trimestral de 0.2% y pues fue de 0.1%. Estas actividades terciarias son las que pues de cierta manera importan en gran medida porque representan el 66.2% de la economía. En el caso de las actividades secundarias, que incluye por ejemplo las manufacturas, la energía eléctrica, el agua y el gas, pues crecieron 0.5% en la tasa trimestral y finalmente pues las actividades primarias registraron un avance de 2.7% anual. Entonces pues para entender más o menos esta cuestión, México divide sus actividades económicas en 20 sectores de acuerdo con el sistema de clasificación industrial de América del Norte. Entonces de estos 20 sectores observamos que 13 se han recuperado de los niveles prepandemia, es decir, del nivel que tenían al primer trimestre de 2020, mientras que observamos que todavía 7 siguen rezagados, y entre los que todavía, los que tienen pues un gran camino por recorrer para esta recuperación se encuentra, por ejemplo, la energía eléctrica, la minería, los servicios de apoyo a los negocios. Entonces, en este aspecto vemos unas tasas de recuperación disímiles en los sectores y también pues otro punto y dato a entender es que si bien estamos registrando un nuevo máximo histórico, el PIB per cápita, que es pues el PIB dividido entre el total de la población, pues se encuentra en niveles similares a 2014, es decir, estamos viendo 8 años de retroceso en el caso del PIB per cápita y entonces esto también nos llama la atención porque significa que el crecimiento económico pues no está compensando el crecimiento demográfico de la economía. Bien, en este caso, pues ya tomando en consideración estas cifras del cuarto trimestre, pues ya qué se esperaría para este inicio del año 2023. Claro, pues mira, el día de ayer Banjico publica su informe trimestral del cuarto trimestre, entonces con eso vemos el crecimiento esperado para 2023. Por ejemplo, ya se ha hecho que será de 1.6% de acuerdo pues a esta estimación. Esta estimación pues fue inferior a la registrada en el trimestre anterior en su informe, cuando fue de 1.8, y también hoy vimos que salió la encuesta Banjico en la cual se pronostica un crecimiento esperado de 2023 de 1.20%. Entonces, pues ahora sí que al inicio de este año que nos encontramos pues todavía con un panorama inflacionario alto, con altas tasas de interés,
y también pues con esta perspectiva de que va a haber una ralentización en la economía. Si bien cerramos el 2022 con un 3.1% de crecimiento, eso no nos espera para este 2023, ya que pues al final estas perspectivas de crecimiento están en 1.20%. Y pues tenemos todavía este panorama inflacionario, como mencioné, que va a afectar en gran medida pues a las personas de menores ingresos en el país. Ahora, en comparación con otras economías, no sé si tengas el dato, Sandra, ¿cómo le ha ido a México? Porque evidentemente pues esta situación de la pandemia ha sido mundial. ¿Tendrás algún dato de, pues bueno, en comparación con otros países, cómo le ha ido a México? Claro, pues, por ejemplo, pues si comparamos en el caso de Estados Unidos, pues has tenido una recuperación lenta en ese aspecto, pero pues también hay que considerar la cuestión inflacionaria llegó a impactar pues a todas las economías mundiales. Algunas pues se han recuperado en gran medida, como es en el caso también de Unión Europea, aunque siguen teniendo pues en esa región pues unas tasas inflacionarias todavía altas, en el caso de Estados Unidos de la misma manera. En el caso de México, pues al final de cuentas seguimos siendo una economía emergente. Nuestra tasa de crecimiento, pues la meta que tenemos en México, como vamos, es que sea de 4.5% anual. Todavía estamos lejos en gran medida de esa meta y algo que se va a lograr. Entonces, pues en las cuestiones de la recuperación, pues todavía el sector de la construcción es algo que sigue preocupando y más cuando, por ejemplo, vamos a tener pues fuertes inversiones que se vienen al caso de México. Entonces, pues en ese aspecto va a ayudar de cierta manera toda esta cuestión del nearshoring que va a llegar al país, pero pues también para seguir en esta línea y para que observemos no solo un mayor crecimiento económico, sino que haya mayor progreso social y bienestar para la población. También tenemos que observar pues qué inversiones va a hacer el Estado, por ejemplo, en la cuestión de investigación y desarrollo, para que no solo vengan inversiones privadas, sino que garanticemos y tengamos un ambiente propicio, es decir, un fuerte Estado de Derecho, instituciones públicas que cumplan las funciones, tengamos gran inversión por parte del Estado y pues en infraestructura de carreteras, de puertos, etcétera. Entonces, pues, ¿qué vemos? Una recuperación que ha sido lenta. La recuperación económica prepandemia la alcanzamos en el tercer trimestre del año pasado. Es decir, pues ya tenemos un crecimiento en ese aspecto, pero al final de cuentas quiere decir que apenas nos estamos recuperando, es decir, no estamos viendo un crecimiento superior al que teníamos pues previo a la pandemia y pues al final después, en el 2018 a finales, comenzamos a ver una trayectoria descendente en la economía y esto pues fue acompañado con una trayectoria descendente que vimos en el progreso social del país. Sandra, finalmente tenemos ya un par de minutitos, desafortunadamente no tenemos mucho tiempo, pero que nos des una conclusión, hacia dónde debe ir el país, qué medidas se deberían de tomar para que mejore la situación económica. Claro, pues como mencioné, tenemos esta fuerte inversión pues que vienen por empresas extranjeras a instalarse a México. Entonces, pues en esto el Estado sí tiene que tener una fuerte inversión en investigación y desarrollo. Con datos del Banco Mundial, en 2020 observamos la misma cantidad de inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB observada en 1998. Esto es 0.3% del PIB. Es una cifra muy pequeña, no puede ser que en tantos años, pues en realidad no estemos viendo un avance y más que ahora la inversión en esta parte de investigación y desarrollo, pues es este impulso que va a dar el crecimiento de la economía a largo plazo. Entonces tenemos que estar viendo pues fuertes inversiones en ese aspecto y en proyectos que también podamos conocer la rentabilidad social y qué van a traer en beneficio de la sociedad. Entonces tenemos que estar viendo pues inversiones en ese aspecto y no dejar de lado la parte del capital humano, la fuerte inversión que tiene que haber en la educación que todavía se encuentra fuertemente rezagada. Muchas gracias, Sandra. Te agradecemos mucho por atendernos el día de hoy. En otra ocasión esperemos volver a platicar. Agradecemos mucho. Sandra Martínez Peña, investigadora de la organización México Cómo Vamos. Gracias, Sandra. Gracias.